el Cine Club de la Alianza Francesa. Y también tengo, aparte, tengo digamos, un foro de cine que se llama Foro Cinecom, es decir, una mezcla, es un encuentro, digamos, del arte cinematográfico y el arte del cómics, que se dice en Francia el noveno arte. Entonces, por ejemplo, hoy, de hecho, les voy a presentar digamos, un dibujante, un artista más bien, que es muy representativo, digamos, de estas dos artes, aunque está, digamos, más conocido en el arte del cómics. Entonces, no sé, tendría entonces una primera pregunta, no sé, nada más con este busto, no sé si alguien reconoce a este artista, le dice algo a alguien, si alguien reconoce al artista. Bueno, de hecho está muy presumido, ¿no? Porque, muy presumidor, ¿no? Porque se pone así como una estatua, así como representante, no sé, por ejemplo, de un dios. Bueno, entonces, hoy les voy a hablar de este señor que se llama Jean Giraud. Entonces, bueno, a lo mejor también lo conocen más por sus apodos, porque él tiene hasta dos apodos. Y digamos que él empezó, digamos, digamos, como lo decía en mi cápsula, él, bueno, ya había empezado a dibujar de hecho de niño, ¿no? Como él tenía como temática, por ejemplo, los vaqueros o dibujar indios contra vaqueros, ¿no? Porque era como la temática, ¿no? Cuando era niño, por ejemplo, en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya salía, por ejemplo, el cine, todas las series de vaqueros estadounidenses, entonces el joven Jean Giraud también tuvo muchas influencias, por ejemplo, todo las que es películas vaqueras, soñaba con los vaqueros, ¿no? Y de hecho, él también hizo un viaje hasta México, hacia México, ¿no? Y allá entonces encontró un poquito, él decía mismo que encontró también todavía un atmósfero un poco de vaquero, por ejemplo, él se fascinó mucho por los desiertos, porque él, su mamá creo que vivía allá hacia el norte, ¿no? Hacia el norte de la República, por eso él podía ver a estos grandes desiertos que hay allá en México. Y también allá encontró, digamos, él decía él mismo que encontraba como un universo así como, no sé, una atmósfera como casi del siglo XIX. Entonces, por eso él estaba muy, estaba muy influenciado por esta atmósfera, ¿no? De la época del Gran Oeste estadounidense y la época digamos, digamos, de los vaqueros, ¿no? Y por ejemplo, de su regreso de México, él ya había, de hecho, él era fascinado por un gran dibujante, bueno, a la vez dibujante y guionista del cómic francés que se llama Marie Jacques, que es como, era más o menos el más conocido, digamos, uno de los artistas más conocidos del cómic a su época, y él hacía como un personaje de vaquero que se llama Jim Boom, creo, y entonces el joven Jean Giraud era muy fanático entonces, de los vaqueros, y, por ejemplo, él dibujaba tanto que un día también mandó trabajo a Marie Jacques, a esta gran figura del cómic francés de su época, y el gran Marie Jacques aceptó su trabajo y creo que, de hecho, sí, Jean Giraud inició como su carrera como de dibujante con un cómic que se llama Frankie y Jérémy, y ya era como un cómic de vaquero, de hecho, y también tenía mucho humor que de hecho tal vez se borra un poquito esta tonalidad en el estilo y digamos en el mundo o hacia el universo de Jean Giraud, porque luego desapareció un poquito ese sentido del humor, pero él siguió mucho haciendo como puras historietas de vaqueros, ¿no? Y por eso, de hecho, se acercó a un gran dibujante, como decía al final de mi cápsula, a un gran dibujante de Bélgica, del cómics franco-belga, que se llama Gigé. ¿Por qué se llama Gigé? Porque se llama, creo, Joseph Gillin, perdón, y con las iniciales en francés se puede pronunciar Gigé, o sea, tal cual se llamaba este autor de cómics, y finalmente él fue como un poco el padre de Jean Giraud, porque Jean Giraud no conocía mucho a su padre, por ejemplo, y finalmente su verdadero padre o su padre dentro del arte del cómic fue Joseph Gillin. Y
como tenía ya muchos talentos al nivel del dibujo, el joven Jean Giraud también fue, digamos, haciendo como el asistente de Joseph Gillin, y un día lo invitó a hacer también un cómics dentro de una gran serie de vaquero allá en Francia que se llama Jerry Spring. Y adentro de ese cómics, bueno, Gigi le invitó a hacer los colores, digamos, los colores del cómics. Aquí mismo se ve este cómic, se llama La Route de Coronado, que podemos traducirla como la pista, no sé, de Coronado. Y aquí, por ejemplo, bueno, estamos en un universo vaquero, y aquí, por ejemplo, también se ve, por ejemplo, aquí está señalado, por ejemplo, que el dibujo también es de Giraud. Entonces, al inicio de su carrera, Jean Giraud también ya firmaba con su apellido nada más. Entonces, aquí será la primera obra, digamos, que empezó, por ejemplo, Jean Giraud, ¿no? Apoyando a Gigi, a Joseph Gillin. Bueno, de hecho, luego, digamos, Jean Giraud ya quisiera, digamos, como tener digamos, quisiera hacer un trabajo, digamos, el mismo, sobre todo en los dibujos, y también se integró por parte del equipo a esta época, se integró, digamos, primero en la revista Spirou, que era la revista de franco-belga, acompañando a Joseph Gillin, pero luego se creó en 59, se creó una revista que se llama Pilot. Entonces, por ejemplo, no sé si conocen, por ejemplo, el papá de Asterix. La segunda pregunta. ¿Quién conoce al papá de Asterix? Hay dos papás, bueno, Asterix tiene dos papás. ¿Quién son los padres de Asterix y Obelix? Es una pregunta a 3 puntos, 3 estrellas. Uderzo es uno. Bueno, sí, Uderzo es uno de los papás de Asterix, porque él es el dibujante, pero no sé si conocieron al guionista, el primer guionista, el que creó, digamos, el universo narrativo de Asterix y Obelix al inicio, creo que se creó Asterix y Obelix igualmente en los años 59. ¿No le suena el nombre de René Goscinny? Bueno, René Goscinny es el otro papá de Asterix y Obelix, más bien es el guionista histórico de Asterix y Obelix. Y bueno, digamos que René Goscinny era toda una figura, digamos, del mundo de cómics. Y él, por ejemplo, bueno, era ya el guionista, perdón, de Asterix y Obelix, ya era el guionista, por ejemplo, de Lucky Luke, que también es otro de los vaqueros famosos del cómics franco-belga. Era el guionista de Lucky Luke. También es el guionista, es el escritor de un libro que no es tanto un cómics, sino sería más como una historia dibujada. También él es el papá del Petit Nicolas, el pequeño Nicolas, también que de hecho se hizo las versiones al cine. Y René Goscinny, esta época, casi a la misma época que fue creando a Asterix y Obelix, creó en el mismo momento, en 1959, estuve creando una revista que se llama Pilot. Es una revista muy importante porque en esta revista ya empezó, de hecho, ya se podía editar a la historia de Asterix y Obelix, pero también editó, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la conferencia pasada, pero sí, él ha editado, por ejemplo, los primeros trabajos de Fred, que es el dibujante, el artista que he presentado a la conferencia pasada. Entonces, Pilot era como una revista donde venía todos los grandes artistas de cómics. Y allá, por ejemplo, bueno, dentro de esa revista también había otro creador, otro guionista que se llama Jean-Michel Charlier. Aquí se ve abajo mismo se ve el pequeño personaje de Jean-Michel Charlier, y todos lo llaman papá. Son todos unos personajes del cómic, y sobre todo viene un personaje muy importante que viene al centro, un vaquero que viene al centro, tal vez la creación más importante que hizo Jean-Michel Charlier. Él digamos, quería ser como un personaje, otro nuevo personaje del vaquero, y también estaba buscando un dibujante, y creo que también ya Joseph Gillin, Gigi, ya tenía, por ejemplo, este gran artista de franco-belga, bueno, este artista belga que ya tenía su personaje de Jerry Spring, no quiso seguir haciendo un héroe de vaquero, porque ya tenía su personaje de Jerry Spring, que ya era muy famoso, que ya tenía muchos episodios. O sea, Jean-Michel Charlier ya
buscaban otro joven dibujante, digamos, que tenía talento, y entonces Joseph Gigé le dijo, bueno, te puedes prestar, por ejemplo, a Jean Giraud, ¿no? Para que él empiece a hacer este personaje. Y entonces se creó un nuevo personaje del vaquero, que también hasta la fecha creo que ya es tal vez el vaquero más famoso del cómics franco-belga, y entonces se llama Blueberry. Blueberry, entonces aquí mismo está Blueberry, bueno, tiene como el nombre de una fruta, y esto es el primer episodio de Blueberry, ¿no? Que se llama Fort Navajo, y entonces empezó Jean Giraud a crear todo, digamos, a hacer todo el dibujo de su propio personaje de cómics, de su primera historia, digamos, personal. Y también, bueno, se buscó en esta época también, se buscó también un apodo, porque todos tenían apodo. Por ejemplo, Joseph Gillin se llamaba Gigé, como sus iniciales. Hergé también, el famoso inventor de Tintín, también había hecho un truco con sus iniciales, que se llama Georges Rémy. Entonces, son iniciales son GH o HG, y por eso en francés RG, entonces, o perdón, RG, entonces inició su apodo así. Entonces, Jean Giraud decidió primero de tener un apodo que se llama, nada más recortando su apellido, entonces su primer apodo fue Gir. Entonces, todas las historias de Blueberry se podía ubicar, por ejemplo, con este apodo, ¿no? Con este nombre, es apodo de Gir, ¿no? También está, por ejemplo, se ve en esta portada que el dibujo también está muy parecido, por ejemplo, al estilo de Joseph Gillin, de Gigé. Entonces, es algo, todavía un estilo muy realista, ¿no? Entonces, como podríamos imaginar un dibujo de vaquero de indio, ¿no? Por el momento no tenía como, se supone, bueno, se parece que, por ejemplo, Jean Giraud como apodo de Gir, todavía no tenía como su estilo muy propio, porque estaba casi copiando el estilo de Gigé, de Joseph Gillin. Bueno, ¿cómo inventaron Blueberry, digamos? Que siempre es como, digamos, es como un militar un poco rebelde, ¿no? Digamos, se pasa por supuesto en Estados Unidos, y es como la historia de un militar medio rebelde, porque siempre él está defendiendo a los indios en las historias, ¿no? Aunque los militares en su historia siempre están en contra de los indios y siempre están rechazando más a los indios de sus tierras, perdón. Y también, bueno, Jean-Michel Charlier, que es el guionista de Blueberry, también retoma, como decían también la cápsula, que de hecho desde el inicio, desde los 30, bueno, digamos desde los 40, había en Francia, digamos, ya había varios cómics vaqueros, y siempre había como, por ejemplo, siempre estaba defendiendo, estaba como en favor del indio, ¿no? Tenía como siempre como mensajes así anti-imperialista, ¿no? Y por supuesto, Blueberry está dentro de este tono. También hay otro cómics también que está muy parecido, que también lo ha dibujado Hugo Pratt, y también con un guión de Osterheld. Está muy parecido, digamos, dentro de la historia también de otro vaquero que, de hecho, casi a la misma época, en los 60, que tiene también esta misma temática, ¿no? Siempre un personaje muy en favor, digamos, en favor digamos, de la paz. También, aunque no creo que fue en el guión, por ejemplo, la interpretación que hizo, por ejemplo, Jean Giraud, por ejemplo, aquí el personaje de Blueberry que está aquí, está muy, digamos, tiene como digamos, tiene como la cara, por ejemplo, de otro actor muy famoso de esta época de los 60, es decir, Jean-Paul Belmondo, ¿no? Por ejemplo, esta nariz así rota, la debe, por ejemplo, a Jean-Paul Belmondo, ¿no? Y también se ha inspirado, creo que más al inicio también se inspiró también de otros actores, hollywoodense, ¿no? También a la mirada de Blueberry a veces nos hace acordar a otro gran actor de vaquero de esa época, ¿no? Entonces, es como una inspiración franco-americana. Bueno, entonces, Jean Giraud, ya que se llama Gir, también digamos que va a encontrar su estilo, digamos, su estilo muy propio, digamos, dentro se puede, si están leyendo como todas las historias
de Blueberry van a ver hasta como el episodio de, creo que es el episodio 13 o 14, está un título que se llama Chihuahua Pearl, donde de hecho viene un personaje muy importante femenil, y adentro, digamos, de este cómics, ya Jean Giraud Gir va a encontrar, digamos, su estilo propio. Por ejemplo, aquí se puede ver, es una de las viñetas de este cómics que se llama Chihuahua Pearl, de la gran serie de Blueberry. Aquí se puede ver, por ejemplo, que la ropa de Blueberry está dibujada así con rayas. A veces estas rayas, no sé, cómo nos señala como un relieve, nos señala como más o menos sombras, oscuridad, ¿no? Por ejemplo, como aquí, ¿no? Entonces, esta manera de hacer sombras, esta manera de hacer relieve, esta manera realmente orgánica de hacer dibujo, eso va a ser la verdadera firma de Jean Giraud, o como Gir ahora mismo que está dibujando, digamos, como está dibujando a Blueberry, ya finalmente, después de varios títulos de Blueberry, finalmente va a encontrar su firma gráfica realmente. Y entonces ahora podemos reconocer ese dibujo si vemos varios dibujos de dibujante de cómics, ya pueden saber cuál sería el de Jean Giraud de Gir, porque ya viene esta firma, realmente este tipo de, finalmente se puede identificar eso también como una manera muy refinada, una manera así muy, como también así muy rebuscada, hasta eso la podríamos asociar también con otro gran, a la vez dibujante, ilustrador, y que hace grabadora, estilo grabadora, es el gran Gustave Doré, ¿no? del siglo XIX. ¿No? También creo que hay mucha relación entre los dos porque son gran monstruos de la ilustración francesas. Y por ejemplo, aquí se ve, cerca de hecho de la firma de Gustave Doré, se ve, por ejemplo, cómo está grabado. También se ve también estas líneas, estas rayas, que también está muy reconocible, esta manera de hacer digamos, a la manera, en el estilo de Gustave Doré. También estas líneas también se encuentran también en el trabajo de Jean Giraud, Gir. Entonces, ya podemos iniciar, digamos, diciendo que el estilo de Jean Giraud Gir ahora es esto, son rayas así, para poner así como algo muy orgánico. Bueno, luego, de hecho, ya se va tal vez medio cansar de esas historias así muy clásicas, digamos, así como como el género vaquero, ya vimos que está muy conocido, que antes de Jean Giraud hubo como Jerry Spring, el personaje en la pista de Coronado hubo Jerry Spring, digamos, en el cómic franco-belga. También hay otro famoso vaquero del cómic franco-belga, se llama Lucky Luke. También hay Blueberry ahora. También se inspiró mucho, Jean Giraud fue fascinado de niño con las películas del Llanero Solitario, que también salió en cómics. Hasta en México salió en cómics, El Llanero Solitario. O sea, tal vez se cansó un poquito de hacer nada más como cómics muy clásicos, digamos un género muy clásicos, aunque él lo hacía con maestría. Digamos que también tenía un doble influencia el personaje de Jean Giraud. Podríamos decir, de hecho, como en las películas de vaqueros, es el hombre con doble cara, ¿no? Y, por ejemplo, él, de parte de su papá, cuando tenía la oportunidad de ver a su papá, por ejemplo, le daba como revista de ciencia ficción que se llamaba Ficción o Galaxia, y adentro le encontró mucho estas revistas Jean Giraud, porque hasta pidió hacerla luego, como a partir de los años 60, pidió, digamos, a los editores de él hacer él mismo las portadas, ¿no? Por ejemplo. Y adentro de estas revistas les fascinó mucho, por ejemplo, la historia de un científico alemán que había, digamos, que había imaginado una cita que nada más tenía como una caja, que luego se llamó como la cita de Mobius. Bueno, ¿por qué digo Mobius? Porque luego, finalmente, Jean Giraud finalmente se acaparó esta cita y finalmente decidió, de hecho, de darse como otra máscara, ¿no? Otro papel, digamos, del Jean Giraud más, digamos, más dentro de las estrellas, como más dentro de la ciencia ficción.
y así eligió digamos, este apodo de Moebius. Nada más creo que lo escribió O-E porque no sé, creo que era más difícil tal vez de imprimir, de hecho, su nuevo apodo con el umlaut o el trema, que se dice en francés, los dos puntos que vienen arriba de las letras del nombre Mobius del alemán. Entonces, ya decidió cambiar ya de apodo, ya tenía un doble apodo, ya, primero se llamó Gir o Gir en francés para hacer los cómics vaqueros de Blueberry, porque siempre, casi toda su carrera va a seguir dibujando el personaje de Blueberry, pero también va a tener un doble cara, es decir, cuando se va a llamar Moebius, cuando va a tener el apodo de Moebius, ya vamos a poder reconocer que ya es el Moebius de la ciencia ficción, ¿no? O también de la fantasía, ¿no? De su mundo de fantasy o de fantasía, ¿no? Y también, bueno, también él ha iniciado, de hecho, bueno, a llamarse así, vamos a saber por qué. Ya de una vez le voy a mostrar la cara de René Goscinny, el papá, ¿no? El papá, el guionista, digamos, de Asterix Obelix, el papá, el nivel de guión también de Lucky Luke, que está dibujado por Maurice. Entonces, este señor ya había hecho su revista durante 10 años, y en mayo de 1968, ya digamos, porque él tenía mucha fama, de hecho, con su revista Pilot y sus héroes Asterix Obelix, ya tuvo tanta fama desde 10 años de hacer sus cómics y sus revistas, que también hubo digamos, él suscitó mucho como celos, por ejemplo, había mucho reproche que él ganaba mucho dinero, ¿no? Con su personaje de Asterix, por ejemplo. Entonces, en mayo 68, ya jóvenes dibujantes como Mandrica o Mézières o también Jean Giraud también convocó y hicieron como una cita a René Goscinny en un café para decirle que si Goscinny, este personaje de Goscinny era gaulista, ¿no? Era parte del gobierno, hasta hacía parte del gobierno, hasta era un millonario, ¿no? Entonces le hacía tantas reproches, le decía que era del lado de los jefes, ¿no? Del mundo patronal. Entonces, dijeron hasta el tal Jean Giraud que casi lo golpearon por ser la representación, digamos, gaulista, digamos, de parte del general de Gaulle, ¿no? Que lo que pasó en mayo de 68 es que toda la joven generación ya rechazó, digamos, toda la representación, digamos, por ejemplo, mítica del personaje de Charles de Gaulle. Y también, bueno, el personaje de René Goscinny fue como, en francés, el buque emisario, es decir, la víctima de todos estos reproches que hacía la juventud a esta época, ¿no? Los jóvenes. Por eso, por ejemplo, en esta misma época ya se creó, después de 68, después de ese rechazo al padre, que era René Goscinny, que era más o menos, podemos decir, de manera simbólica, era como el padre del cómic francés. Ya entonces todo como los jóvenes artistas de cómics ya rechazaron a René Goscinny y quisieron también hacer revista también. Por ejemplo, aquí viene una nueva revista que nació al final de los 60, también que estaban creando otras revistas, porque también tenían ganas de practicar de temática más, digamos, más adultas, ¿no? Porque también, bueno, el lado paternalista de René Goscinny, también con su Asterix Obelix, no había una representación de la mujer así, por ejemplo, no había mujer sexy, por ejemplo, en los cómics de Asterix Obelix, ¿no? Siempre la mujer era la cocina, era como mujeres así como muy de mala onda, entonces tal vez por eso, bueno, todos los jóvenes de esa época, por ejemplo, famosos así, dibujantes del cómics cómico, por ejemplo, Gottlieb, Bretécher y Mandrica crearon su primera revista que se llama L'Echo de Chavannes. Y en esa revista, entonces, invitaron a Jean Giraud. Entonces, tuvieron la idea de invitar a Jean Giraud. Y adentro, Jean Giraud también empezó, digamos, ya a firmar como Moebius. Y ya tenía con Moebius, digamos, tenía todavía este estilo muy preciso, ¿no? De estas, como dice, estas rayas. Por ejemplo, aquí se ve mucho en este coche, muchas rayas en todos los lados, de hecho, para poner algo, la oscuridad, para poner un relieve muy preciso y también lo que le hace muy realístico también.
Por ejemplo, empezó con esta historia, luego esta historia, bueno, se llama Cauchemar Blanc, que se llama como Pesadilla Blanca, sería una historia, de hecho, que trata acerca del racismo, ¿no? Por ejemplo, otra temática adulta que tal vez no tocaba mucho la revista de Pilots. Entonces, esta revista L'École des Savants ya había oportunidad, ¿no? de tratar sobre esta temática más adulta. Por ejemplo, este cómic es muy cortito, pero fue tan famoso que hasta el director de cine Mathieu Kassovitz tuvo la idea, digamos, de su primer cortometraje de adaptar al cine esta misma historieta. Y entonces, su cortometraje con actores famosos aquí. Y también, bueno, retrata, él hizo, bueno, de hecho, ya se demuestra entonces que el trabajo, desde el inicio, el trabajo también de Jean Giraud, Moebius, o Jean Giraud o Moebius, nada más, podemos decir que desde su inicio también se adaptó muy rápidamente, se adaptó al cine, ¿no? Bueno, entonces ahora ya podemos como imaginar cómo se acaba la historia, ¿no? del pequeño personaje en motocicleta, finalmente va a pasar un malo momento, ¿no? Y bueno, también estos tres malos personajes también, no sé si podríamos también identificarlos con, de hecho, una asociación de tres hombres donde hacía parte, de hecho, Moebius, porque también se asoció en esta casa de edición con su nombre, digamos, su apodo Moebius, y se juntó con tres personajes también, tres artistas que también había pasado también por unos, había pasado también con otras revistas como Pilot, Harakiri, había pasado también con otras revistas antes, y ya, digamos, ya al final de los 60 ya hicieron, bueno, ya al inicio finalmente de los 70 ahora, ya quisieron hacer sus propios cómics, es decir, con sus propios sellos, su propia casa de edición, aquí que se llama Les Humanoides Associés, no sé, los humanoides asociados, no sé cómo podemos decir eso, pero también tienen nada más también en este título, ¿no? de casa de edición, se ve que hay como un toque también mucho de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque también se asoció dentro de esta casa de edición también de hecho, un gran guionista también de cómics que se llama Jean-Pierre Dionnet, y también se asoció también una gran figura del cómics de ciencia ficción. Yo voy a intentar hacer otra conferencia por este artista, por eso no le voy a platicar mucho, pero también se asoció con otro gran artista que se llama Philippe Druillet. Entonces así son las tres caras de Moebius, Dionnet y Druillet. Bueno, de hecho con esta casa de edición, como se ve arriba, ¿no? los humanoides, les humanoides asociés, crearon esta mítica revista. ¿Por qué mítica revista? Metal Hurlant, porque también fue, digamos que es casi la única vez que hacia los Estados Unidos copiaron esta revista. Entonces, no sé si saben en Estados Unidos cómo se adaptó esta revista, por ejemplo. Si les suena esta revista que también fue editada en Estados Unidos con otro nombre. ¿A qué les suena esta revista? Bueno, esta revista también fue traducida en Estados Unidos como heavy metal, ¿no? Como el nombre de este estilo de música. Y también creo que hasta la fecha también está, porque tengo creo, una revista de esta época, de contemporánea. Esta revista en Estados Unidos sigue editando como heavy metal, pero primero fue la francesa que se llama Metal Hurlant. También hubo una versión, creo, mexicana o mejor de España que se llamaba, creo que ya no existe, pero que se llamaba Metal Pesado, por ejemplo. Bueno, sería más o menos la traducción de esta revista. Revista donde se veía un montón, de hecho, de gran artistas, sobre todo de ciencia ficción, ¿no? Porque aquí se ve, por ejemplo, esta portada también es de tal Moebius, ¿no? Se ve como imágenes de fantasía, imágenes de ciencia ficción. Por ejemplo, aquí tuvo la oportunidad el joven Jan Moebius, ya no se llama ni Jean Giraud ni Gir. Jan Moebius tuvo la oportunidad de hacer una de sus más famosas tira cómica que se llama Arzak. Arzak es este personaje aquí que está arriba de un tipo de pterodáctil a la vez como animal vivo y muerto, ¿no? Porque parece también un esqueleto, ¿no? Y también, bueno, también esta figura del pájaro va a regresar en las historietas de Jean Giraud. Por ejemplo, el otro cómic va a ser otro pájaro que se llama de concreto, como
la muette de betón, como gaviota de concreto, así como siempre como mezclando, siempre haciendo como un personaje o haciendo su universo de fantasía, ¿no? Aquí también se puede anotar todavía ese estilo de tallas, de hechura en francés, para anotar así como el relieve, no sé, por ejemplo, eh, de esta espada, espalda. Y, por ejemplo, también se ve aquí muy bien la roca, ¿no? Como decía, tenía un estilo muy orgánico, hasta mineral. Aquí se ve muy bien, digamos, todo que está como del orden del orgánico, aquí con el pájaro, o también en el orden del mineral, ¿no? También a mí me llama mucho la atención esta tira, porque esta página, digamos, porque aquí como se ve como el mismo tamaño de viñeta y también se ve como algo cinematográfico, ¿no? Porque no sé por qué también está, tal vez porque está mudo, pero también se ve que hay todo como, tiene un mismo tamaño como si sería una cámara, ¿no? Y también, bueno, está como una secuencia realmente así, que también podríamos acercar también al estilo cinematográfico, o también como algo que se llama el storyboard. También otro personaje famoso que creo que ha creado dentro de Metal Hurlant, que ha creado Moebius, es el personaje del Major Fatal. Bueno, el Major Fatal es como un tipo de personaje así como que tiene un estilo así como, tenía como una ropa muy de los colonistas como de Gran Bretaña, y por ejemplo tiene un sombrero así muy representativo. Y bueno, ya estaba eligiendo esta página porque aquí se ve así como un mundo, hasta el título, el garaje hermético, está aquí en enorme, así está hasta el título dentro del cómics. Entonces, esos cómics, el Major Fatal no es un cómic nada lógico. Digamos, con su apodo de Moebius también se vendrá Jean Giraud un mundo así muy surrealista, así con sus propios códigos, un mundo totalmente de fantasía, ¿no? Y a veces también de mise en abîme, es decir, poner como la creación del cómic adentro mismo del cómic mismo, ¿no? Y digamos, esta tira de El Major Fatal está muy llena así como cosas de ilogismo, de cosas de fantasía. Por ejemplo, también tiene ya regresa también Jean Giraud con el humor. Hay mucho tipo de humor, por ejemplo, que Jean Giraud Moebius ha llevado, por ejemplo, del cómics de Estados Unidos, por ejemplo, de otra revista que se llama Mad, donde tenía dentro un trabajo de un dibujante que se llama Bill Helder. Él tenía, por ejemplo, la fama de hacer como, por ejemplo, dentro de una página nada más poner todo un universo, no hacer muchas viñetas, pero nada más poner ya todo un universo dentro de una viñeta. Y se inspiró mucho de eso Jean Giraud, porque también, bueno, el artista de Bill Helder, de Mad, de la revista Mad, ponía muchos elementos cómicos adentro de una sola página de historia de cómic, historieta de cómics. Y también en por ejemplo, se ve que ya hay muchos otros personajes dentro de las letras. Entonces es un mundo así muy, no sé, muy denso de muchas historia dentro de la página de historieta. Bueno, tuvo la oportunidad finalmente de trabajar también Jean Giraud con Moebius, con también Alejandro Jodorowsky. Hicieron un encuentro también, creo que primero gracias al cine, pero también tuvieron la oportunidad también de hacer un cómic juntos y su primer cómic se hicieron juntos, se llama Los ojos del gato, Les yeux du chat aquí. Y por ejemplo, aquí mismo dentro de este cómic ya venía todas las temáticas, por ejemplo, de Jodorowsky, ¿no? Lo que tiene un poco, bueno, la representación de los ojos, por ejemplo, y así, por ejemplo, en este cómic tienen mucho como elementos que podemos asociar también ya al mundo de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Y como decía, se encontraron por parte del cine, por ejemplo, porque, por ejemplo, ya había pedido Alejandro Jodorowsky con su primera película, digamos, porque ya Jodorowsky ya tenía como productor francés, que se llama Michel Seydoux, ya había pedido a Jean Giraud, que ya tenía como el apodo aquí se ve mismo, tenía el apodo de Giraud, que era como ya, todavía era nada más el dibujante de Blueberry, ya le había pedido de hacer la portada, digamos, del cartel, perdón, cinematográfico de su película El Topo, ¿no? Entonces así por la manera del cine se encontraron, ¿no? Y también, bueno, porque ha venido también Jodorowsky, digamos, en los 70 ya vino en Francia, de hecho, porque se acercó también a su productor, que era Michel Seydoux,
Y también él decía, porque también les enseñé el cómic se llama Los ojos del gato, porque también hasta Alejandro Jodorowsky decía que Jean Giraud era sus ojos. ¿Sus ojos para qué? Para hacer cine, por ejemplo. En esta época ya Alejandro Jodorowsky ya tuvo como digamos, su proyecto el más loco que él tuvo en su vida. Por ejemplo, él quiso hacer, por ejemplo, a recrear el mundo de Dune. Él ha hecho un famoso libro de Frank Herbert, ¿no? de la literatura de ciencia ficción o de fantasía más bien. Y él tuvo la idea, por ejemplo, de hacer un proyecto de Dune, pero no con cualquier actores o con cualquier artista. Por ejemplo, quisiera aquí convocar por ejemplo, a Orson Welles para ser unos malos de su película. Aquí, por ejemplo, se puede ver más arriba, creo, el personaje de Salvador Dalí, ¿no? Entonces, había convocado un montón de celebridades, ¿no? Como Orson Welles, Salvador Dalí, creo que hasta Mick Jagger, ¿no? Tenía que ser un papel principal, ¿no? Y bueno, creo que había muchos planetas dentro de su historia, que era como una historia que se pasa como un space opera, que podemos decir. Tal vez también fue una gran inspiración también de Star Wars, ¿no? Y también se llevó como todos los técnicos hollywoodenses más famosos, los de, por ejemplo, de 2001, La Odisea del Espacio. Entonces, se acaparó, bueno, un montón de gran técnicos y gran artistas, pero también ha pedido finalmente a Jean Giraud, a Jean Giraud Moebius, le pidió, por ejemplo, hacer storyboard. No sé si saben qué es un storyboard. Ya hablamos en inglés. ¿Qué es el storyboard? ¿Quién va a contestar? ¿Es como el guión? No. Bueno, Entonces, se escucha story, entonces sí, es un parte de la historia, pero ¿qué tipo de guión es? Aquí hay un Un guión ejemplo. gráfico. Un guión Exacto, gráfico de dibujo exacto. para cine, ¿no? O para animación. Exactamente. Aquí mismo, de hecho, se ve este guión, va donde este guión gráfico, entonces, que se llama storyboard, es decir, toda la historia ya por parte de dibujos y nada más, bueno, digamos que es un poquito distinto, de hecho, del cómics, aunque depende de qué cómics, porque vimos también que en el cómics de Arzac ya se veía como un tono cinematográfico, nada más que lo que cambia es decir, que, por ejemplo, todos los cuadros tienen que ser iguales porque siempre la pantalla del cine está la misma, entonces no se puede hacer no se podía hacer como cuadros así horizontal, por ejemplo, bueno, vertical, digamos. Nada más cambia eso, pero ya con esta historia de Dune, entonces ya Jean-Giraud Moebius ya había hecho creo que hizo toda la historia, sin nada más en storyboard, entonces ya la historia de Dune ya era todo creada, finalmente era un proyecto ya muy avanzado, ya todos estaban de acuerdo, hasta que finalmente, digamos que todos los mayores de Estados Unidos ya rechazaron al proyecto porque no quisieron dejar a Alejandro Jodorowsky hacer la película, que ya tenía, digamos, toda una fama sulfurosa ya en Estados Unidos con su película del topo, de la montaña sagrada. Entonces dijeron, no, Stadium es un buen proyecto, pero no creo que usted la dirija, ¿no? Entonces, creo que al final fue el gran director, otro gran director de cine, David Lynch, por ejemplo, que se llevó finalmente el proyecto, ¿no? Pero entonces todos los sueños de Jodorowsky desaparecieron, digamos, con esta película, pero finalmente no perdieron todo porque luego Alejandro Jodorowsky, que se había fijado del talento de Jean-Giraud Moebius, que eran los ojos de Jean-Giraud, de Jodorowsky, porque Jean-Giraud Moebius tenía la capacidad de recrear finalmente toda esa imaginación, toda la locura de Jodorowsky con los dibujos. Y también decía Jodorowsky el mismo que también Jean-Giraud tenía también una rapidez, era muy rápido para ejecutar los dibujos. También entonces Jodorowsky se dio cuenta, luego, digamos, 10 años después, que había interés finalmente de hacer cómics con Moebius, Jean-Giraud, porque Jean-Giraud ya hacía cómics con su Blueberry. Entonces, finalmente tuvieron un proyecto en conjunto ya al inicio de los 80 y crearon finalmente juntos un cómics ya muy famoso hasta la fecha porque es el cómics de El Incal. Y aquí, por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, todo el mundo así muy futurista, de hecho, tal vez similar a la historia un poco de Dune, ¿no? Porque también en la historia del El Incal, Jodorowsky pone todo un mundo, se recrea todo un mundo como había imaginado en su adaptación de Dune. Bueno, también este cómics de los 80
no se adaptó al cine, pero un gran director francés ha hecho más o menos su adaptación. Bueno, se inspiró muchísimo de este cómic, ¿no? Digamos, sobre todo con esta página. No sé si se le parece a un cómics, les parece una película de ciencia ficción que salió como a los 90. ¿Le parece una película? Blade Runner. Bueno, de hecho sí, ya quisiera decirlo después, pero sí, de hecho está el estilo, de hecho todo el estilo de Moebius también inspiró mucho a Ridley Scott, ¿no? Para su película Blade Runner, obviamente, pero también está esta imagen de un personaje que se cae, se cae dentro de un mundo así aquí no se ve, pero a veces también, bueno, todavía no se ve, pero si agregamos como coches voladoras. También bueno, este cómic ha influenciado muchísimo, por ejemplo, a Luc Besson cuando él hizo El Quinto Elemento. Y no sé si se acuerdan del personaje de Lilou, el personaje principal de la película En Quinto Elemento. Hay un momento donde se tira en el vacío, así como este mismo personaje que se llama John DeFool. Bueno, también, bueno, de hecho, inspiró tanto a Luc Besson, también el estilo de Jean-Jérôme Moebius, que también Luc Besson pidió con Mézières, que también es un otro gran artista de cómics, pidió también a Mézières y también a Jean-Jérôme Moebius de hacer, por ejemplo, como digamos, toda la parte gráfica, la parte artística, de los directores artísticos de esta película. Por ejemplo, aquí hay una deidad, como una diosa, perdón, una diosa extraterrestre. En la película, al final de la película El Quinto Elemento, fue diseñada por Moebius, por ejemplo. Entonces también, bueno, Luc Besson también adaptó muchísimo, por ejemplo, el cómic francés y de hecho por eso se acaparó también el mundo a la vez de Moebius, ¿no? Porque también lo incorporó en su trabajo, pero también se incorporó un poco el universo de Jodorowsky. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Incal existe, por ejemplo, el Incal es como un pirámide que representa como unos elementos y así, de hecho, así parece muchísimo un paralelo con la película del Quinto Elemento, donde de hecho se trata de eso, eso también, el Quinto Elemento también que se lleva todos los elementos con él. Entonces, tiene un parte de guión muy importante, muy similar al cómic del Inca. Bueno, como lo decía, de hecho, bueno, en la película de Jodorowsky, Moebius encontró un amigo, se hizo amigo de un guionista que también a esta época también hacía, creo, como los escenarios de las películas, que se llama, alguien del cine, digamos, que se llama Dan O'Bannon. Él es muy famoso, Dan O'Bannon, porque de hecho sí también hizo como varios guiones, hizo como el famoso guion de la película de Alien, hizo el guion, por ejemplo, si no me equivoco, de Total Recall. O sea, un gran guionista, de hecho, de ciencia ficción, también trabajó con Moebius, y aquí hicieron un cómic que se llama The Long Tomorrow, como en inglés, y, por ejemplo, se dice también que es una gran inspiración, por ejemplo, de la película Blade Runner, ¿no? Porque también este inicio del The Long Tomorrow se parece también muchísimo al inicio, así como a la oscuridad de Blade Runner, ¿no? Era un mundo muy futurista. Por eso Dan O'Bannon se ha llevado a Moebius también adentro digamos, del mundo hollywoodense de cine, ¿no? Porque supuestamente Jean-Giraud Moebius suenaba a hacer películas hollywoodenses, ¿no? Que se habían nutrido muchísimo de cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, empezar por el Llanero Solitario, se inspiraba mucho de los vaqueros gringos, por ejemplo, y por eso quiso trabajar en la gran empresa que es Hollywood, ¿no? Por ejemplo, él fue aquí que hizo como el diseño de esta película. No sé si conocen esta película donde él hizo como los trajes. Él hizo como la ropa de esta película. ¿Ya reconocen esta película? Donde digamos, todo el cosmonauta fue dibujado por Moebius. ¿No conocen la película?
¿No es Odisea 2001? Es una película de los 70 donde el guionista es Dan O'Bannon. Bueno, él tuvo la oportunidad de hacer entonces el diseño también de aquí, de la ropa de cosmonauta de la película Alien. Entonces, la ropa de los cosmonautas de Jean Giraud también es de Moebius. También, bueno, siempre hubo como, hasta el calle du cinema van a decir a la muerte de Jean Giraud, Moebius, que finalmente siempre va a haber como un encuentro, una cita fallida que nunca se va a llevar a cabo entre Moebius y el cine. Por ejemplo, aquí es personajes imaginados, extraterrestres imaginados por Moebius por la película Abyss. Así son otros personajes. Por otra película también, eso lo enseño rápidamente porque no fueron usados mucho en las películas, pero esta, por ejemplo, es la película Willow. Aquí tal vez reconocen este personaje de He-Man, de Master of the Universe. También, siempre finalmente, al final, Jean Giraud participó de manera casi anecdótica en el cine, porque nada más hacía como el diseño de traje, ¿no? O también del escenario. Aquí también otra película muy famosa de ciencia ficción, donde digamos, toda la ropa fue creada por Jean Giraud. ¿Ya reconocen esta película de los 80? ¿No les dice nada? ¿No les gusta ciencia ficción? C'est Bueno, Tron. es Tron, sí, exactamente. Ya se hizo un segundo opus, pero ya es la primera película Tron sí también fue diseñada, digamos, por la ropa más bien, la ropa y un poquito del escenario fue diseñado también por Jean Giraud. Siempre es como manera anecdótica. También el trabajo de Jean Giraud, Moebius, va a estar, o el trabajo de Gir más bien, Jean Giraud como Gir, va a estar adaptado al cine de manera de hecho hollywoodense, aunque es un director francés, Yann Kounen, que hizo su propia adaptación de Blueberry, por ejemplo, en 2004, y aquí se ve, por ejemplo, el que interpreta a Blueberry no es Jean-Paul Belmondo, que ya a esta época ya estaba casi retirado del cine. Aquí es un gran actor francés, no sé si lo reconocen. Sí, no. Está, Parece Wolverine. ¿quién? Parece el que es Wolverine, pero no. No, aquí misma está C'est Vincent Cassel, mais Vincent Cassel. Entonces, Vincent Cassel también creo que fue seleccionado también para representar a Blueberry, porque sí tiene un poco la nariz así rota, entonces tal vez por eso obtuvo el papel. Y también en esta película, creo que Yann Kounen también quiso como mezclar a la vez el mundo de vaquero y también el mundo psicodélico de Moebius, ¿no? Porque a veces, a un momento creo que se comen como el peyote y luego se van en otros mundos. Entonces, esto es como un intento de mezclar un poco los dos universos. Pero yo siento que no tengo un gran recuerdo de esta película, no creo que fue la mejor película del año, pero fue un intento, digamos, a la manera hollywoodense, porque también hay otros actores de Estados Unidos, ¿no? Como Michael Madsen, que es como uno de los malos de las películas de Quentin Tarantino, o Juliette Lewis también, ¿no? Que también hacía película, ¿no? Hollywoodense y de violencia. También yo les platicaba de la revista gringa Heavy Metal, ¿no? Que era como la copia, de hecho, la parte inglesa finalmente de la traducción al inglés de de metal violent, perdón, el metal pesado. Finalmente también fue creada una película, creo que en los 80, una película de animación, y la portada, el cartel, perdón, de la película era como un personaje también subiendo un pterodáctil o también, bueno, este personaje también está muy inspirado, de hecho, del personaje de Arzak, ¿no? Que era como el señor que estaba arriba de su pterodáctil, de su pájaro de concreto. Entonces, también Heavy Metal, la película de animación también se inspira un poquito del trabajo de Jean Giraud. También, bueno, hemos visto Jean Giraud en el cine nada más haciendo los dibujos, haciendo siempre la parte gráfica o la parte artística, pero también él, de manera muy curiosa, finalmente se puso también a escribir guión.
Entonces, él nada más era como del lado artístico visual, sino también él tenía como capacidad finalmente de escribir, al igual de Jodorowsky, ¿no? Que escribió un montón de historia para Moebius, o Moebius ilustró mucha historia de Jodorowsky, pero también, no sé, de manera muy interesante o muy rara, finalmente, él hizo, por ejemplo, el guión de esta película acerca de otro personaje muy famoso de cómics, es Little Nemo, ¿no? El pequeño Nemo. Entonces, es una película japonesa de animación y lo hizo guión el, el tal Jean Giraud, el tal Moebius, de manera, tal vez, por ejemplo, porque siempre finalmente a Moebius le gusta, por ejemplo, los personajes que están como, que siempre con los personajes en el aire, ¿no? Que puede volar, ¿no? Por ejemplo, el pequeño Nemo. Bueno, y también eso demuestra también su acercamiento a la vez como él se está sacando también en el mundo finalmente fuerte de Hollywood, ¿no? De Estados Unidos, y también se acercó mucho también finalmente al mundo asiático, ¿no? Finalmente a veces son mundos casi muy opuestos finalmente en manera de cómics o de película, ¿no? Pero entonces Jean Giraud tenía la manera de viajar entre todos los estilos. Él tuvo la oportunidad también de dibujar toda una película de animación, ya que estamos en la animación. Él lo hizo también con René Laloux, que es, digamos, el guionista de René Laloux en esta película. René Laloux es como una gran figura del cine francés de animación, es decir, que hizo muchas películas siempre con un autor de cómic o de caricatura. Por ejemplo, hizo otra película con otro artista de cómics, se llama Philippe Casa, de ciencia ficción. Una película se llama Gandahar. Hizo otra película muy famosa que se llama La Planeta Salvaje, La Planète Sauvage, y lo hizo también con otro gran dibujante de Roland Topor, lo hizo con un dibujante de caricatura que se llama Roland Topor. Entonces se eligió otro gran nombre del dibujo para hacer esta película que se llama Los Maestros del Tiempo, y también aquí se puede ver más o menos el estilo de Moebius, aunque no se ve tantas estas famosas rayas, ¿no? Porque de hecho sí, el modo de la animación a esta época, ya estamos en los 80, ya no se permitía hacer tantos detalles, ¿no? Pero es un ejemplo de los más, digamos, casi lo logrado, que fue muy, creo que es un buen ejemplo de un trabajo de Moebius, porque sí siento que todavía se puede, podemos ver en esta película mucho el estilo de Moebius, o sea, y la historia también, la historia del guión está muy bien logrado. Creo que es así, una película de animación. Si hay una que hay que ver de Moebius, sería esta también. También, bueno, Ars Rhapsody es, digamos, una adaptación del famoso personaje también que vimos en el cómics, que es el primero en Metal Hurlant. También tuvo la oportunidad de Jean Giraud Moebius de hacer este cómics, digamos, de adaptarlo casi él mismo. Le ayudaron nada más con la 3D, la animación 3D, pero él tuvo la oportunidad de dibujar, de hacer todo el storyboard, de hacer toda la narración, los dibujos de esta película en 3D, la animación 3D, digamos. Entonces, también es un gran ejemplo del trabajo de la historia del mundo de Jean Giraud Moebius. También está dentro de este tipo de película, es decir, es una serie de animación exactamente, que fue primero difundida en la televisión, entonces creo que nunca salió al cine. Se puede conseguir, por ejemplo, en película como DVD, pero ese nunca salió al cine, desafortunadamente nunca salió al cine. Es una serie de televisión, pero muy representativa, se ve exactamente como el estilo, hasta se ve tal vez más este trabajo de rayas de Moebius, ¿no? Eso es un trabajo de lo más rebuscado que hay de Moebius. Bueno, también al final, él lo hizo, casi al final de su vida, también lo presentó también este cortometraje a la última gran exposición que hicieron acerca de Moebius, Jean Giraud Moebius, a la Fundación Cartier en Francia, en París. Y al final de esa exposición podíamos bajar hasta un subterráneo donde hay un sala, un auditorio, y se podía ver con lentes 3D, de hecho, era como un cine completo. Se podía ver esta perla de animación que se llama La Planète Encore, creo que no se tradució al español, sería todavía La Planeta, donde está viajando los personajes adentro de otros cómics que voy a presentar al final de esta conferencia, que se llama El Mundo de Edena, y aquí está el cómics, pero todo en 3D, entonces viajamos
dentro de un pequeño, como un pequeño nave espacial, y hagamos dentro de un mundo muy psicodélico, de ciencia ficción, muy edulcorado. Pues está impresionante. Eso es el máximo que podemos ver de Moebius dentro del cine, ¿no? El mejor que ha logrado es este corto de animación, que él ha supervisado todo de esta película. Entonces es el máximo que él hizo en manera, digamos, con el medio del cine. Bueno, por supuesto se ha acercado Moebius también, finalmente con su trabajo también, hasta él se mudó en Estados Unidos, creo que como en los 80, él hasta hizo como una casa de edición, creo que se llamaba Star Watcher, y se acercó, o a lo mejor también se acercaron los grandes nombres del cómics de Estados Unidos. Aquí conocen este personaje, por supuesto. Sí, sí, sí. A ver, Héctor. Pues el Pues Silver pensando. Surfer ahí dice, y el otro es el que se come los planetas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama él? Galactus. Galactus. Muy bien, Galactus. ya tenemos expertos súper. Entonces, bueno, se le acercó el gran Stanley. Stanley es también Stanley es gran nombre del cómics, pero también es más bien un guionista, es decir, fue como por ejemplo el guionista de Spider-Man, pero también fue editor de cómics, ¿no? Con la casa, si no me equivoco, a ver. ¿Con qué casa trabajó Stanley? Chin, ya no me acuerdo y lo leí. Marvel. Aquí dicen la casa, es famosa la casa Marvel. Marvel. Y bueno, había creído antes un personaje que se llama Silver Surfer, creo que también lo creó con otro gran dibujante del universo del cómics de Estados Unidos, que es Jack Kirby. Había inventado este personaje de Galactus que se come los planetas o los universos, y está como el personaje que está como vigilando antes de que actúa el Galactus, está antes el Silver Surfer, ¿no? Para investigar si se merece los universos de ser comiendo por Galactus. Y entonces Stanley ha elegido también a Moebius para hacer toda una historia del Silver Surfer que se llama Parabola, que es Parable. Entonces, también es casi el único francés finalmente que logró a la vez cómics en Francia, también cómics en Estados Unidos, y también de una manera también hizo cómics con los japoneses, pero antes ya vamos a acabar con el asunto de Estados Unidos. Por ejemplo, también Moebius ha trabajado con otro gran nombre del cómics de Estados Unidos que se llama Jeff Darrow. Jeff Darrow está muy famoso, por ejemplo, a hacer cómics con muchísimos detalles. Hasta si nos acercamos no vamos a alcanzar a todos los detalles. Entonces aquí hay como, no sé, un homenaje de Moebius, un homenaje para Jeff Darrow, tal vez, para hacer también un mundo con muchos detalles, y aquí, por ejemplo, se puede ver como todo el panteón o todo el universo de Jean Giraud. Por ejemplo, aquí se puede ver al final que se va al final a Arzac, entonces se ven estos famosos párajos de concretos que podía ser en el Incal, ¿no? Porque el personaje principal del Incal tenía como animal de compañía, tenía como mascota, tenía como este famoso gaviota de concreto. También aquí se puede ver como un personaje con sombreros así muy como de los colonialistas. Entonces, los personajes de Mayor Fatal que están por aquí también. Y también este gran personaje poderoso puede ser también o un personaje escapado del storyboard de Dune, o también un gran personaje importante que se llama el Metabaron del universo a la vez de Jodorowsky en el cómics del Incal, y también otro cómic se hizo con Juan Jiménez, y también, bueno, también lo dibujó Moebius aquí. También se inspiró mucho de Hollywood porque también, por ejemplo, al final, en uno de sus últimos cómics que hizo con Jodorowsky, hizo un cómic que se llamaba El corazón coronado, Le cœur couronné, y, por ejemplo, él estaba fascinado, como decía, de Hollywood, y, por ejemplo, eligió hacer su personaje principal, que se llama Alan Mongel, y eligió, por ejemplo, la figura mítica de este actor de Estados Unidos. No sé si lo reconocen, si todavía no está. ¿No conoces este gran actor No, mítico no. del cine de Estados Unidos? Marlon Brandon.
Marlon Brando, por supuesto. Aquí, por ejemplo, uso la imagen de Marlon Brando para hacer su personaje principal del cómics El Corazón Coronado, que está en dos partes. Bueno, rápidamente es una historia, digamos que tiene que ver con la psicoanálisis y también tiene un toque erótico y el personaje principal es como un Marlon Brando ya viejito, ¿no? Por ejemplo, ya había pasado la película de Quemada, porque adentro de esa película Marlon Brando se quedó con los cabellos por atrás y blancos. Entonces, podía, además, para acabar nada más con toda esta inspiración de Estados Unidos. Bueno, también para decir que finalmente Jean Giraud, que finalmente al final de su carrera también firmó de nuevo con su firma real, digamos, con su verdadero apellido y verdadero nombre. Hizo, por ejemplo, él se podía integrar como era los ojos finalmente de todos los grandes guionistas del cómics, empezando con Jean-Michel Charlier, que hizo Blueberry, también Jean Van Damme es como uno de los grandes nombres del cómics franco-belga. Él hizo muchos títulos famosos como Torgal, Largo Winch y 13 son una gran serie, son unas gran series de cómics franco-belga. Y también Giorgio se metió a hacer como si era como un director que, por ejemplo, hacía películas de los James Bond, ¿no? Nunca es el mismo director, pero él también se va a meter como un dibujante, se va a meter con las grandes series, ¿no? de cómics de franco-belga. Por ejemplo, ha hecho, por ejemplo, aquí el personaje de 13 y todavía se lleva, por ejemplo, sus rayas, ¿no? Por eso podemos reconocer que es a la vez como el dibujante y tal vez el director, ¿no? de este cómic. Pero también, como decía, no hay que hacer, no hay que meter a Jean Giraud nada más como alguien de la visión, de los ojos, también tenía idea y podía hacer guión. Por ejemplo, este cómic, en homenaje de Moebius, que él hizo el guión de Icaro, como había hecho el guión de Little Nemo, ¿no? Siempre todavía, como decía, figuras volátiles, es decir, figuras que pueden volar. Lo hizo aquí también otro gran nombre del manga, ahora del manga japonés, Taniguchi, Taniguchi, que es un gran nombre del manga, por ejemplo. También él mismo, Jiro Taniguchi, dibujó sobre un guión de Moebius. Entonces, Moebius no era nada más un dibujante, sino también a veces podía hacer guión. Y también se acercó mucho en los cómics, en los manga también, porque también hubo, creo que en París hicieron una exposición. Mezclaron, por ejemplo, el trabajo de Moebius y del famoso director de animación Miyazaki, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que es el único artista, bueno, al menos en el noveno arte, que pudo hacer a la vez cómics, manga, como se ve aquí, y también sus cómics franco-belga, ¿no? Entonces, creo que es el único ejemplo, ¿no? Y bueno, finalmente al final de su vida, bueno, sí, pero todavía por seguir, por el toque japonés también, hasta los japoneses le pidieron a Jean Giraud Moebius de hacer el diseño de videojuego. Por ejemplo, no sé si alguien tenía la Sega Saturn. No sé si alguien jugaba con esta consola. ¿Quién tenía la Sega Saturn? Que es como una consola que no existió durante mucho tiempo, creo que fue como aplastada por la Nintendo, pero bueno, Sega era como una gran marca, creo que todavía sigue como saliendo de vez en cuando unas consolas, pero Sega a esta época tenía como la Sega Saturn y bueno, dentro de una empresa japonesa también pidió a Jean Giraud Moebius de hacer todo el diseño de este videojuego que se llama Panzer Dragon. Entonces, no sé si han jugado en este juego, pero también todavía se había estas figuras volátiles, que por ejemplo aquí se podría ver que hay una influencia enorme de Arzak. Y Mega Man era también de Sega, ¿no? ¿Cómo? ¿Mega Man era también de Sega? ¿O era de Nintendo? No sé. Creo que ¿Tú tenías el Sega Saturn? Mega Man y Astro Boy me recuerdan un poco a los niños voladores que hacen. Sí. Y este del Sí, de hecho, Dragon. tuvo gran influencia, de hecho, de todos estos grandes autores, por ejemplo, de Little Nemo, del pequeño Nemo, ¿no? Por ese guión, ¿no? Entonces, también estaba fascinando, ¿no? Por este gran maestro, por ejemplo, de Osamu Tezuka, por ejemplo, también. Por supuesto, fue como con Astro Boy, fue o Atom Boy, fue una gran inspiración también por Moebius.
nada más para terminar, porque quiero que se me acabe el tiempo, bueno, hubo al final de la vida de Moebius, porque él murió como en 2012, entonces un año antes de su muerte hubo como esta famosa exposición en la Fundación Cartier allá en París, en Francia, que es como un museo que se encuentra como al sur de París, y hicieron esa gran exposición donde había, de hecho, sí, exposición de sus cómics, también había la película de La Planète Encore, y entonces hicieron esa exposición Moebius Transform como un juego de palabras, como a la vez de trance, así están en trance, con algo psicodélico, ¿no? Que había llevado de Jodorowsky también, y forma, como la forma, como una forma que salía del lápiz de Moebius, ¿no? Y juego de palabras como transforma, que transforma, como una mezcla de, como muchos juegos de palabras. Y también, bueno, hizo como al final de su vida un cómics, una serie de cómics se llama Inside Moebius. Otra cosa, otro ejemplo de mise en abîme, ¿no? Decir, él se ponía él mismo como personaje, como de hecho un personaje como tipo payaso, adentro de su cómics de Inside Moebius. Aquí tenemos una página, estaba eligiendo esta página porque se ve que ya finalmente se quiere quitar su imagen de Moebius que hacía, o Jean Giraud, que hacía como cómics así como casi un grabado, así como grabado, como así como perfecto, muy realista. Finalmente, con este cómics de Inside Moebius va a tener un estilo, digamos, como más de boceto, ¿no? Más como de l'épure, como se puede decir en francés, ¿no? Como hasta aquí las viñetas no están con reglas, sino nada más están hechas en mano, pero aquí porque creo que al finalmente de su vida, aunque él era como una persona, una figura de la ilustración con I mayúscula, finalmente, creo que finalmente se da cuenta que lo importante en el cómic finalmente es la narración. Y por ejemplo, nada más con sus bocetos aquí en los cómics podemos entender que es práctica de historia, por ejemplo, nueva historia de Blueberry, por ejemplo, y estamos en un desierto, ¿no? Por ejemplo, puede ser el desierto de Sonora, por ejemplo. Entonces, finalmente la narración, bueno, finalmente él ve como todo el poder finalmente de la narración y finalmente no le importa o no le interesa finalmente hacer como un dibujo muy refinado, ¿no? Muy rebuscado más bien. Y, por ejemplo, aquí estaba eligiendo el personaje de Blueberry, por ejemplo, porque en esta historia hay algo muy chistoso, por ejemplo, bueno, algo muy onírico más bien, se ve un momento donde el personaje de Blueberry, que tiene con su nariz rota, así lo identificamos, finalmente hay un momento donde se va a estar en una fábrica de nariz y porque él va a perder su nariz, entonces va a intentar buscar su nariz, ¿no? Dentro de esta fábrica que propone miles de narices. Entonces, eso me parece muy importante y muy importante del lado onírico que también ha trabajado toda su vida Jean Giraud Moebius. Bueno, nada más para acabar, creo que le voy a preguntar, para mí tal vez es la mejor historieta de Moebius, es su serie Le Monde d'Edena, El Mundo de Edena. ¿Por qué esta serie? Porque también él hizo a la vez el guión y por ejemplo, obviamente hizo como todo el diseño gráfico, El Mundo de Edena. Se inspiró muchísimo, creo, por ejemplo, de Jodorowsky, por ejemplo, con este término como de linkar, así como entidades como de dioses, así como personas de divinidad. Eso lo llevo, por ejemplo, de Jodorowsky, pero también en esta historia muy rebuscada, por ejemplo, se ve un mundo donde toda la gente tiene como máscara, no sé, como esta temporada de coronavirus, ¿no? Y, por ejemplo, creo que, de hecho, había un un artista de cómics que se llama Philippe Druillet, y tal vez voy a tener oportunidad de hacer conferencias sobre su trabajo. Él decía que los artistas de cómics son verdaderos adivinos, es decir, que pueden adivinar el futuro. Y eso creo que lo hizo a la vez Uderzo con su Asterix y su famoso coronavirus. Aquí también creo que se trata más o menos de la misma historia. Por ejemplo, en este mundo, esta historieta de ciencia ficción, existe un mundo así abajo de la tierra y con máscara, que de hecho se parece como a unos sexos, tienen mucho miedo de la pandemia porque allá en esta historieta sale una pandemia que se llama la enfermedad de la nariz. Y aquí, por ejemplo, este señor se ve enfermo. Entonces, por ejemplo, también es mi elección de acabar con eso porque
me parece muchísimo que son adivinos, por ejemplo, estos de los años 90, entonces había adivinado tal vez el futuro del ser humano con este último cómics, ¿no? El mundo de Edena, ¿no? Así la prueba que finalmente sí hay que tomar muy en serio finalmente los artistas autores de cómics, porque sí son los adivinos. Bueno, aquí por ahí voy a acabar con esta imagen, luego les voy a preguntar si ustedes tienen preguntas también con esta imagen apocalíptica. ¿Preguntas de esa imagen? No, pues, ¿quién tendría una pregunta acerca de Moebius? O si tenían preguntas en la conferencia, sobre la conferencia sobre todo. El de Le Maître de Temps, creo que se llamaba Ujú. así, Los Maestros del Tiempo. Me Sí. recordó también a los Thundercats. Un poquito ¿Así? el dibujo. Los maestros del universo, dices, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, Que sí. él hizo bueno, participó a dos películas que tienen maestros en el título. Hay la de Maestros del Tiempo, que él hizo todo, creo que lo tengo por aquí. No, sí Aquí eran está. Maestros del Tiempo, que sale un planeta atrás, ¿no? Como roto. Eso te parece a Thundercat. Pues es que solo viéndolo así, pero Aquí el no, personaje no tanto. principal. No, ya no tanto, ya no tanto. Yo creo que, no conozco bien Thundercat, pero creo que también se parece mucho en el diseño que hizo por los maestros del universo. Ah. A ver si puedo buscar a los maestros del universo, del He-Man. A ver Y si, otra cosa, lo a que ver, eso dijiste se puede de... parecer mucho a Thundercat, ¿no? ¿No es eso? Sí, sí, Más sí, bien sí, eso, ¿no? sí, también eso más. O sea, tal vez fue una inspiración de Thundercat o él se inspiró de Thundercat. Y lo que dijiste de Alien, él fue el que hizo los vehículos estos en los que se subían y No, no, todo. nada más hizo como los trajes, el costume, ¿cómo dices eso en español? El costume. Sí, trajes de La astronauta. la ropa de los cosmonautas o astronautas. Ajá. Él hizo el diseño, como se ve en el dibujo, se ve en el dibujo, se ve que hizo todo un dibujo y luego se quedaron con esta imagen, ¿no? Aquí se ve. De hecho, sí hizo el diseño de toda la ropa de la película, porque aquí se ve como un asistente más bien, y aquí se ve como, sí se parece, de hecho, tal cual un cómics de... Pero él participó, él lo contrataron para hacer eso. Había otra pregunta, ¿no? Escuché. Yo, Clement, a mí me interesa mucho la parte de cómo influencia Moebius todo lo que es la animación y los videojuegos actuales. Sí, porque le parece que todavía hay inspiración de Moebius en los videojuegos. Sí, exacto, en lo Puede que se ser, realiza a la fecha. hizo poco, bueno, hizo poco con el videojuego, nada más está ahí, digamos, este ejemplo del Panzer Dragon. No conozco no conozco otros videojuegos que está influyendo de eso, pero eso creo que sí inventó este estilo, ¿no? De como de subir a un pájaro o algo así, ¿no? Tal vez el videojuego de Zelda, no sé, tal vez también podría ser así. El personaje que sube un animal y que anda por todo lado, también podría ser como tal vez una inspiración de estos personajes un poco solitarios que andan en el mundo así sobre una criatura. Gracias. Yo quiero preguntar una cosa. Omar, te escuchó. Para el pequeño Nemo, o sea, ¿solamente existe la película o también está como en formato de Sí, banda perdón. cine? De hecho, no. Del pequeño Nemo, él se encargó de hacer el guión. Fue algo como, creo que se le salió así, porque finalmente él no era tan famoso para hacer guión, sino era muy famoso para hacer cosas visuales. Entonces, eso fue como, él lo tomó como un reto, creo, porque yo había leído entrevista como cuando platicaba de eso, pero él decía él mismo, pues lo hizo así. No sé por qué me encargué de hacer eso, pero es como algo que nunca había hecho en mi vida. Entonces, también él era muy curioso, bueno, era muy interesado en hacer muchas cosas. Por ejemplo,
como decía Alexandra un ratito, que él le gustaba hacer como trabajos muy distintos, porque, por ejemplo, a veces en el trabajo de Blueberry no se ve nada, a veces no se ve nada que ver con el mundo que él hizo como su apodo de Moebius. A veces creo que al final se mezcla un poco su estilo, ya estaba muy reconocible en todo lo que hacía, pero creo que al inicio hacía un poco de todo, ¿no? También por aquí tengo un cómics tengo un cómics donde ni siquiera se reconoce su estilo, ¿no? Y era él como dibujante a su inicio, no se reconocía tanto. De hecho, cuando él hacía cosas cómicas, como de humor, tenía otro estilo también, otro estilo más de boceto. Y también, bueno, como decías, él también hizo el guión de un cómics nuevo sobre el pequeño Nemo también, pero lo dibujó alguien más. Él también tuvo su carrera también como guionista nada más. Él hizo como un guión de nuevos cómics del Pequeño Nemo, porque el Pequeño Nemo nació al inicio del siglo XX, pero él ha creído, tal vez con referencia también de la película, del guión que hizo de la película, él hizo un guión también del Little Nemo, del Pequeño Nemo, o cómics, que lo hizo así como en los 90, algo así. Entonces es un cómics nuevo acerca del Pequeño Nemo. Entonces sí tienes razón. Ya. Gracias. Bueno, entonces les agradezco muchísimo. Bueno, les invito próximamente, espero si podemos también platicar de Philippe Drouillet, es uno de los otros artistas que creó esta casa de edición, primero Los Humanos Asociados y luego esta famosa revista Metal Violent, Metal Pesado, que influenció también hasta los Estados Unidos. También decía Jean-Pierre Dionnet, que era más bien el guionista de esta banda, y decía, es normal finalmente porque nosotros nos hemos influyendo muchísimo de la cultura de Estados Unidos, era normal que al final nosotros finalmente le damos influencia, ¿no? Finalmente fue como una de las pocas raras veces que finalmente los cómics francófonos o franco-belga inspiraron a los estadounidenses. Muy bien, Clem. Aurelian, ¿no quisiste decir algo? ¿Vas a No, pues despedir? muchas gracias, Clemo, por esta segunda etapa de este ciclo de conferencia alrededor del cómic, de la banda de cine. Y pues otra vez, muchas gracias y bravo, felicitaciones por el trabajo. Y pues esperamos ver otra conferencia. Vamos a ver, baranear para las próximas semanas, pero todo eso lo podrían ver por las redes sociales de la Alianza Francesa. Así que por cualquier duda nos siguen y vamos como avisándole. Y también al grupo que ya está ya inscrito, le daremos la información para la próxima. Muchas gracias y pues buenas tardes a todos y todas. Gracias. Ah, perdón, no había visto. Gracias. Bye. Bye. Merci beaucoup. Bye, bye.